Señoras y señores, tercera ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2026. Llega el momento de la guía, llega el momento que todos estabais esperando, llega el momento de la carrera local de Honda, llega el momento de la guía del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026. Como digo, la tercera ronda de este Campeonato Mundial que va a disputar su cita del 27 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka. Que os voy a decir la verdad, cómo me gusta cuando los circuitos tienen un nombre guapo por decreto, que no vamos con, no, circuito internacional, autódromo, tal, no, circuito de Suzuka, y todo el mundo sabe cuál es el circuito de Suzuka. Yo, pensando en que la Fórmula 1 se va este fin de semana a Japón, hay una pregunta que siempre me hago. Si tuviera que irme a cubrir el Gran Premio allí, ¿qué es lo primero que haría? Lo tengo clarísimo, lo que hacemos cada vez que nos vamos a cubrir un evento: comprarme una eSIM. Necesito estar conectado de la forma más rápida, más barata y más cómoda posible. Y ahí es donde entra nuestro patrocinador de este vídeo, Seily. En soymotor.com conocemos muy bien los beneficios de una eSIM. Cuando estuvimos haciendo el IRL en Mónaco, cuando Antonio y Cristóbal se van a los test de Bahrein, por ejemplo. Eso fue posible gracias a tener una eSIM como la de Seily. Que no te dé miedo, pereza, ay, es que yo no sé cómo hacerlo. Si es que es súper fácil. Te descargas la app, eliges el país al que vas a viajar de entre 200 destinos disponibles, contratas el plan de datos que necesitas, lo instalas y se acabó. Tienes cobertura inmediata en el momento en el que aterrizas, sin necesidad de tener que ir a las tiendas físicas para comprar una tarjeta, que por cierto, tienes que tirar del wifi del aeropuerto, que a veces no funciona, o no tienes datos y no sabes cómo llegar, a veces son increíblemente caras, y ya os digo, instalarla es facilísima. Si Antonio y Cristóbal saben hacerlo, vosotros no lo vais a saber. Y además, Seily ha creado una promoción para vosotros. Obtén un 15% de descuento exclusivo con este código que estáis viendo aquí, SoyMotor. Descarga la app de Seily y usa el código de SoyMotor y mira, te olvidas de prisas, de faltas de conexión y de estreses cuando aterrices en tu país de destino. Gran Premio, nombre oficial para la gente que le interese, Fórmula 1 Aramco Japanese Grand Prix, o sea, bastantes cosas de Aston Martin este fin de semana en casa. Pena que la cosa vaya a ir como vaya a ir. Y a ver, os cuento, venga, un poquito de historia de este Gran Premio de Japón. Primera vez que se disputó el Gran Premio de Japón en el país del sol naciente, año 1976, lo recordaréis, porque fue aquella carrera que quedó reflejada en la película de Rush, donde James Hunt le ganó el título a Niki Lauda, la primera vez que se retransmitió bien por televisión un gran premio, y con Niki Lauda diciendo yo he sobrevivido a un accidente, no me la voy a jugar más. Estamos de hecho en el 50º aniversario, por tanto, del Gran Premio de Japón, 50 años del primero, como digo, que se disputó en Fuji. El debut de Suzuka, sin embargo, fue un poquito después, año 1987, y desde entonces lo que hemos tenido son 39 ediciones de este Gran Premio de Japón, 35 de ellas que se han disputado en Suzuka, 4 de ellos que se han disputado en Fuji, y sé que estamos en Suzuka, pero tengo que hacer la mención. ¿Sabéis quién es el último ganador de un Gran Premio de Japón disputado en Fuji? Pues sí, Fernando Alonso Díaz. Cosas destacables del Gran Premio de Japón, pues imágenes históricas que nos ha dejado este año 1976, ya digo, aunque esto fuera Fuji, pero en Suzuka, pues desde el 88 hasta el 91 todas las carreras fueron de infarto. 88 primer título de Senna, el 89 pues el chicanazo que se metieron entre él y Prost, y en el 90 el primer curvazo que le metió Senna a Prost, y luego en el 91 el último título del tricampeón brasileño. Así que ahí lo tenéis. Siempre ha ganado el título Ayrton en el circuito de Suzuka. Tiene una relación muy especial Japón con Ayrton Senna. Tiene una relación muy especial Senna con Honda, por supuesto. Y ya digo, Fernando Alonso también tiene una relación muy especial con Suzuka, porque no es menoscabo aquel abandono que tuvo Michael Schumacher en el Gran Premio de 2006, que de alguna forma igualó la mala suerte que tuvo Alonso con su abandono en el Gran Premio de Italia, y que le volvió otra vez le devolvió lo que le había quitado el destino a Fernando, y le puso ya en camino para su segundo título mundial, el segundo de momento. Esperemos que la cosa en algún año pueda cambiar. A ver, estadísticas en este circuito de Suzuka, ¿vale? Ahí lo tenéis. Michael, el hombre que más poles tiene, un total de 8, 5 para Sebastian Vettel, 4 para Max Verstappen, 3 para Ayrton Senna y Nico Rosberg. Y en cuanto a victorias, 6 de Michael Schumacher, una de las más especiales, pues el primer título que consiguió
en ese año 2000 con Ferrari. Vettel, Hamilton, Verstappen, 4 victorias. Recordemos Max Verstappen coronado aquí campeón del mundo bajo la lluvia en el año 2022 en otra carrera épica absolutamente. Gerald Berger, Senna, Hill y Häkkinen 2 victorias y Fernando Alonso 1 victoria, la de aquel Gran Premio de 2006 y la de la celebración de la grulla que más o menos le salió a... No, la de la grulla fue Australia, perdón. Esta fue la del muñeco raro que hizo Fernando al final de aquel Gran Premio con todo su equipo Renault antes de proclamarse campeón del mundo. Vale, el circuito de Suzuka, el Suzuka Circuit, uno de los favoritos de los pilotos. Siempre hay 2 o 3 circuitos que te dicen los pilotos de Fórmula 1 que son los inestimables, los que siempre tienen que estar en el calendario, y uno de ellos es Suzuka. Y ahora os diré por qué tengo miedo para este año. Pero bueno, primero los datos. 5.807 metros de longitud de circuito. Primer Gran Premio, ya lo hemos dicho, año 1987. Se van a dar 53 vueltas. Al menos la mayoría de equipos. No sé si Aston Martin llegará este fin de semana. La distancia, que casi todos, o no sé si Aston Martin podrá recorrer, va a ser de 307,471 metros y kilómetros, mejor dicho, y el récord, igual los metros son los de Aston, y el récord está en 1:30,965 por parte de Kimi Antonelli la temporada pasada con su Mercedes. Vale, ¿y por qué digo que estoy un pelín preocupado? Porque, lo estáis viendo aquí, solamente hay 2 zonas de recta en este circuito. Después, tiene sentido porque después de la queja que hubo y ese intento de marcha atrás de la FIA después de los libres de Australia, pues no han puesto zona de recta, que no deberían ponerla en la 130R. En esta zona de aquí tampoco, en esta curva que va desde la 12 hasta Spoon, en toda esta zona, que podría ser un pelín como lo que hay en Australia. Es verdad que aquí hay más giro de volante y han decidido no ponerlo. Por supuesto, nada en las S de Suzuka. Entonces, zonas de poco drag, poquitas. Y a ver, fijaos en esta parte de aquí, salvo frenadas fuertes, que es la de la curva número 1, la del triángulo Casio y la de la 11, es que no hay mucho más. ¿Qué miedo tengo yo? Pues tengo miedo que con la regeneración, con el harvesting, haya curvas míticas de este circuito que este año vayan a desaparecer. Por ejemplo, la 130R. Porque, a ver, fijaos lo larga que es esta recta. Es muy probable que en esta parte de aquí empiecen a hacer clipping. No solo eso, en 130R, por el propio giro del volante y por tanto el rozamiento de los neumáticos, pues ya se pierde velocidad. Ya puesto a perder velocidad, pues pierde un poquito más con super clipping o con clipping. Pero super clipping no, porque no se puede. Pierde un poco más con clipping y me regeneras más energía de cara además a esta última frenada. Lo bueno, que como esto se resetea vuelta a vuelta, pues bueno, no vas a tener que generar tanto aquí, pero igual tienes que entrar en recta con las baterías llenas. Otros miedos un poquito más irracionales que tengo, pues que la curva número 1, por ejemplo, desaparezca tal y como la conocemos, porque aquí ya se esté regenerando mucho y sea fácil a fondo antes de entrar ya en la frenada de la curva número 2. Y que en algún sector central de las S de Suzuka, pues lo mismo, vayamos a fondo con la parte eléctrica frenando. La entrada de la Spoon, pues también, que podamos hacerla con un con mucho clipping o con mucha parte de regeneración, igual que pasa en la curva 11 de Australia, pues que perdamos una zona que es mitiquísima. De hecho, siento venir con malas noticias. Ya sabéis que hice un índice respecto al porcentaje de freno que se aplica en todos los circuitos para entender un poco en cuáles de ellos va a ser más fácil regenerar por pura frenada, es decir, sin hacer cosas raras de conducción, y en cuáles vamos a tener que hacer pues ese clipping o levantadas o marchas raras para regenerar un poquito menos, porque tienen menos aplicación de la frenada. Vale, venimos de China, que en mi lista estaba en la posición número 18, donde había 16,6 segundos de pulsar el pedal de freno, que es un 18% de la vuelta. Australia era el peor del año, según esta lista que yo he sacado. Y ya digo, hay otros, evidentemente hay otros componentes, pero yo estoy siguiendo lo más básico. La frenada, ¿cuánto se frena? Y porque frenando seguro que vas a regenerar. Entonces, esto es un índice de cómo de rara va a ser la conducción. En Australia era lo peor, eran 8,5 segundos, 11% del total de la vuelta pisando el freno. Qatar es el segundo peor de la lista para mí, 9 segundos de freno, 11% también del total de la vuelta. Japón es la tercera, 10 segundos de frenada, 11% de la vuelta. Por delante de Monza, por delante de Spa, por ejemplo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Me espero que vayamos a ver mucho clipping, mucha regeneración, marchas raras y cosas extrañas este fin de semana, porque es que es lo que te digo, es que en Suzuka el freno fuerte
para regenerar se pulsa en 2 curvas contadas. O sea, un poco aquí para la 2, aquí para la 11, aquí un pelín en la 14 y luego en el triángulo Casio. Pero no son las super frenadas que había en China, por ejemplo, de la curva número 1 o la curva número 14. Entonces, me temo que podamos estar ante una carrera un pelín extraña, sobre todo ante una clasificación un pelín extraña. Y a ver el tema de los adelantamientos y otra vez ese modo overtake y modo boost que quizá hace cosas de nuevo un pelín raras para la interpretación normal de las carreras. A ver, también os voy a decir una cosa. Normalmente las carreras en Suzuka han sido bastante torro, entonces igual este año un poquito más de acción no le viene mal, aunque a mí no me gusta que sea tan artificial y sé que a la mayoría de vosotros tampoco. Haciendo vista atrás, lo dicho, es que el año pasado fue bastante torro. Hubo 15 adelantamientos en la carrera. Fue el año de la pole estratosférica de Max Verstappen. Para mí, la imagen del fin de semana es esa apurada de frenada en el triángulo Casio, que me temo que no va a ser así este año, porque apurar las frenadas ya no te da tiempo por vuelta. A veces ir lento te da más energía y por tanto te hace ir más rápido. Es un poco el sinsentido de esta Fórmula 1. Pero ya digo, el año pasado para mí el fin de semana queda marcado por la vuelta de clasificación de Max y por esa última frenada en el triángulo Casio. Y luego en carrera, pues nada, echando un poquito a Norris a la hierba a la salida del pit lane para que haga de cortacésped, ganó por delante de Lando Norris y de Oscar Piastri, que no sé si os acordáis, pero hubo un pelín de polémica en tanto que estaba Piastri detrás, parecía que venía con más ritmo, le pidió a Norris que le dejara pasar para intentar adelantar a Max y no se hizo esa orden, no se ejecutó esa orden en McLaren y en fin, que las radios ardieron un poquito, pero nada del otro mundo tampoco. A ver, neumáticos, ¿qué nos dice Pirelli para este fin de semana? Bueno, el año pasado hay que tener en cuenta que la estrategia fue un C1, C2, o sea, los neumáticos fueron C1, C2, C3, la estrategia fue una parada de C2 a C1, de neumático medio a neumático blando. ¿Qué tenemos este año? Pues tenemos los mismos neumáticos, C1, C2 y C3, de nuevo porque este circuito de Suzuka es muy, muy exigente con las ruedas, porque hay mucha abrasión con el nuevo asfalto que hay y sobre todo también lo que hay es mucho agarre lateral y estrés lateral en los neumáticos, que es lo que los destroza. Fijaos, necesidades de tracción, poca, 3 de 5. Frenada, lo que os decía, 2 de 5. Es que regenerar aquí va a volver a ser complicado otra vez. Estrés lateral del neumático, 5 de 5. Estrés del neumático general, otro 5 de 5. Grip, 4 de 5 porque se reasfaltó hace poco. Es muy abrasivo, muy negro, mucha microrrugosidad del asfalto y eso mata también los neumáticos. Evolución de la pista, 4 de 5. Y abrasión del asfalto, pues lo dicho, a medias, un 3 de 5 más o menos. Fijaos sobre todo que son las delanteras las que más sufren. ¿Por qué? Por las curvas de largo radio donde el coche es un pelín subvirador, empieza a apoyar en los flancos laterales de los neumáticos delanteros y ahí es donde se genera toda esa temperatura y todo ese daño. Pero fijaos, por ejemplo, que por pura tracción a la salida de la horquilla, por ejemplo, y a la salida también de la última chicane, la banda de rodadura de las traseras, aquí está pintada de amarillo, pues sufre un poquito más que la banda de rodadura de las delanteras. Las delanteras, sobre todo, son los flancos, donde más se va apoyando el neumático en las curvas rápidas y, por tanto, donde más está sufriendo la goma de Pirelli. A ver, yo hago siempre esta guía con la previsión de una carrera normal y una meteorología normal y un tiempo normal. Si luego se nos pone a llover, evidentemente esto salta por los aires. ¿Va a ser el caso este fin de semana? Doesn't look like it. Carrera en seco parece. A ver, lo que dice Tomorrow.io, que es la... Me hace mucha gracia, Tomorrow.io. Lo que dice Tomorrow.io es que pues la previsión para este fin de semana es de seco. Hay un 5% de probabilidad durante el domingo, pero no me parece lo suficiente como para tenerlo demasiado en cuenta. Viernes nublado, sábado sol, domingo seco. De hecho, sábado sol, a ver cuánto sol. La temperatura son 16 grados. Recordemos que el año pasado se estaba quemando el césped por las chispas que salían de los coches. Entonces, espero que lo hayan resuelto este año en Suzuka y espero que no haya ese calor excesivo que hizo el año pasado para que se prendiera también fuego el césped del circuito de Suzuka. Y con todo esto, pues chicos, lo que tenemos que hacer es el repaso de cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de Japón. En orden de campeonato de constructores, en orden inverso. Y hay que empezar con Aston Martin, porque sí, Aston Martin en casa de Honda, Gran Premio local, llega último con 0 puntos, con 0 banderas a cuadro, incluso vistas por sus pilotos en carrera de domingo, porque al menos la sprint sí que la pudo terminar Fernando.
Lo dicho, gran premio en casa de Honda, gran premio un poco, no sé si de la redención o de la vergüenza. La verdad, es el reencuentro de Alonso, Honda y Suzuka después de aquella funesta época de McLaren Honda. Alonso, recordaremos todos, en 2015 les tiró de las orejas con el GP2 Engine, de la misma forma que hizo también Jenson Button y Stoffel Van Dorn en otros grandes premios. Y un poco la duda es cómo va a ser este fin de semana la cuestión de paciencia, de declaraciones, de caras, un poco el lenguaje gestual que van a tener los pilotos de Aston Martin y todas las partes implicadas en este momento de tanto sufrimiento que están teniendo. A ver, sé que estáis cansados, lo sé, pero yo os pido solamente que no matéis al mensajero, ¿vale? Yo tengo que leeros ahora declaraciones que ha habido en la previa de este gran premio de la gente de Honda, de HRC. A mí también me cuesta mucho creerlo, ¿eh? O sea, yo hago mi labor periodística de traeros la información o traeros las declaraciones de los protagonistas. Eso no significa que yo esté de acuerdo con ello ni me case con ello. Y yo estoy tan cansado como vosotros de palabras y palabras y palabras y que al final el coche sigan sin poder terminar una carrera. Pero ha hablado Honda en la previa de su gran premio local y yo tengo que responder de esas declaraciones y contároslas. Shintaro Orihara, que es el ingeniero jefe y manager general de pista de Honda, lo que dice es: entre China y Japón hemos centrado nuestros esfuerzos para seguir mejorando nuestra fiabilidad. En China logramos algunos avances en cuanto a fiabilidad de las baterías gracias a una reducción de las vibraciones que afectan a los sistemas. Debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos, es decir, una cosa es vibraciones de los sistemas, otra cosa son vibraciones de los pilotos. Nuestro rendimiento aún no está donde quisiéramos, especialmente en lo que respecta a la gestión energética. Os lo contó ayer Jesús Muñoz y tenéis el vídeo publicado en nuestro canal de YouTube, esas contramedidas que publicaban desde Autosport Web Japón que estaba implementando Honda para reducir las vibraciones. El resumen un poco rápido es que tiran un poco de balones fuera en Honda diciendo también que lo que está provocando las vibraciones, ya digo, según Autosport Web Japón, es el cambio del Aston Martin a MR26, recordemos, cambio nuevo para el equipo de Silverstone, y que las contramedidas, y esto sí que quiero que quede muy claro, todos los esfuerzos y toda la campaña un poco también de publicidad que se está haciendo de Honda de cara al Gran Premio local, todos los esfuerzos se están poniendo en mejorar la fiabilidad. Fiabilidad, no rendimiento. No estamos todavía ahí. Ojalá estuviéramos ya hablando de tiempo por vuelta, pero no. Estamos hablando de que el coche termine una carrera. Noticias frescas que os traigo de Aston Martin, además de esto de Autosport. Pues que en Libres 1 no va a estar Fernando Alonso, va a ser Jack Crawford, la persona que se suba en el coche, lo cual, por poner una parte positiva, me hace esperar que quizá Mariboya pueda tener alguna oportunidad en algunos entrenamientos libres de este año, si Crawford se va a subir. Y en la parte política, pues todo el mundo pendiente de la llegada o no llegada de Adrian Whitley después de los titulares explosivos y de, oye, la confirmación de Audi de que Whitley se iba de su trabajo, básicamente, en la semana pasada, durante el Gran Premio de Madrid de Fórmula E, el E-Prix. Pues ya digo, estamos todo el mundo pues esperando que llegue alguna reacción del equipo Aston Martin, intentando discernir un poco qué pasa con esa posición de Team Principal, que lo que dijo ahora el equipo Aston Martin en su último comunicado es que no existe una figura como tal de Team Principal, que es, como todo en este equipo, by design. By design, ¿eh? El by design. Lo que está dando de sí el by design. Yo vuelvo a repetiros otra vez lo que nos dijo a nosotros el equipo, a soymotor.com. Lo que nos confirmaron aquí es que nada ha cambiado, que Newey sigue siendo el team principal y el managing technical partner. Y Newey no está bien. Y Newey está preocupado, y Newey está comiendo mal y durmiendo mal y se le está cayendo el pelo. Eso es lo que dice Helmut Marko, que no está bien Adrian Newey. Declaraciones a OE24, la cadena de televisión austríaca. Dice Helmut: he estado en contacto con él, con Adrian Newey. No está bien, hay problemas con este proyecto que no se van a resolver rápido. Sí que sirva de precedente. Estoy de acuerdo contigo, Helmut. Hay cosas en este proyecto que van a tardar en resolverse. Vale, siguiente parada, Cadillac. 2 carreras, 2 grandes premios, y Cadillac que sigue apareciendo por delante del equipo Aston Martin en este repaso que hacemos de todos los equipos. Mario Masamadre Andretti ha hablado en el podcast Drive to Win y ha dicho varias cosas. A ver, hablando de los pilotos, primero, cito textualmente a Mario, y si lo dice Mario, va a misa. Para ser honestos, creo que están un poco oxidados aún. No obstante, han estado fuera del cockpit al menos un año, y con todo el nuevo paquete aerodinámico, nuevo coche y todo lo demás, están siendo muy cuidadosos de solo participar y no romper nada, que quizá cree más trabajo del que se necesita.
Dice que el comentario inicial de los pilotos, sin embargo, aunque no han ido a tope o exprimiendo al máximo el coche, es pues que falta agarre atrás y que tienen que entender cómo maximizar la unidad de potencia de Ferrari, que por otro lado es el trabajo que le queda a todos los equipos clientes con sus casas matrices. Más cosas que dice Mario Andretti. Orgullo de cómo lo está haciendo el equipo, orgulloso de haber estado en Australia y haber terminado, de haber estado en China y haber terminado, y de pertenecer. Me ha hecho mucha ilusión, me ha gustado mucho y creo que lo ha dicho con cariño de verdad, las palabras de Mario Andretti diciendo, cito textualmente, Cadillac pertenecía, ¿no? Se veía que pertenecía a la Fórmula 1 en todas las formas posibles, en la presentación, la ejecución y todo durante los 2 últimos grandes premios. El objetivo sigue siendo, por supuesto, recortar tiempo, seguir con ese recorte de tiempo de 4 segundos a 2 pasamos de Australia a China, lo cual es un recorte importante, pero en fase inicial es más fácil llegar ahí arriba y mejorar. Y ha dicho Valtteri Bottas, no shit, Sherlock, que el parón de abril va a ser muy bueno para el equipo Cadillac. Hombre, claro, porque tienen que resolver pues muchos problemas todavía y tienen que ganar rendimiento. Problemas de toda índole, todos los sistemas y todas las alarmas y todas las cosas que hay que afinar en ese Cadillac. Que sin embargo, oye, lo dicho, 2 carreras y estamos por delante del equipo Aston Martin. Me voy a hacer un poquito de Cadillac este año, ¿sabes? Lo típico de hacerse del underdog, del equipo pequeñito. Por Checo y además por parte de mi corazoncito está este año con el equipo Cadillac, que no deja de ser lo que soñaba Mario Andretti en su momento. Equipo Williams. Bueno, milagro. Albon se llevó 2 puntos el año pasado en Suzuka 2025. No creo que vaya a repetirse este año. Llegamos 30 años después del título mundial de Damon Hill en el año 1996, el penúltimo título de Williams antes de que luego Jacques Villeneuve lo hiciera en el año siguiente. No creo que esa imagen vaya a repetirse este año en Abu Dhabi de un piloto de Williams consiguiendo el título mundial. Y es difícil pensar y entender un poco cómo Williams ha entrado en esa espiral desde entonces, desde esos títulos que consiguieron con Hill y luego con Villeneuve, de que aunque parece que vayan a sacar cabeza, acaban por no remontar. No entiendo muy bien. Es un poco como Maranello, ¿no? Algo tienen esos ladrillos de Grove que hay una cosa cultural ahí dentro que impide que este equipo cambie y este equipo pueda adaptarse a los estándares modernos de victoria de la Fórmula 1. Pero bueno, es de momento lo que tiene Carlos y hay que lidiar con ello. El coche, por cierto, me gusta mucho porque cada vez que hacemos repaso de Williams en estas guías, vamos sacando una cosa nueva. El coche tiene mucho sobrepeso y eso ya lo hemos contado. Os contamos en la guía anterior que el coche además era poco peligroso porque el actuador del alerón delantero no cerraba del todo bien el alerón. Rollo Mercedes, pero mal, ¿sabes? O sea, Mercedes lo hace para ganar aerodinámica y el Williams es como ¡ay, no puedo cerrar! Lo cual provocaba mucha inestabilidad en la parte de delante hasta hacer al coche peligroso. Y ahora tenemos pues otro problema en el coche, que es un Clio. Es un Renault Clio, el Williams, no lo sabía, pero es como un Clio Cup, ¿sabes? Cuando veis en el Jarama las carreras de los Clios o la Copa Saxo, los turismos, que levanta la patita del coche, pues ha dicho algo que le pasa lo mismo, que en curvas el coche hace third wheeling, que levanta la trasera izquierda, que levanta una de las ruedas. Me parece sensacional, sinceramente. Declaraciones textuales de Alexander Albon. El gran problema ahora mismo es que el coche se queda a 3 ruedas, así que necesitamos arreglarlo. ¿Qué es ese three-wheeling? Pues es cuando el coche en curva levanta la patita, normalmente la trasera interior. Es decir, yo entro en una curva, giro, las inercias del coche lo que hacen es echarme hacia la parte de fuera, es decir, hacer que el chasis rote de esta forma, y eso significa que la esquina que está más alejada del centro de masas, que es la delantera izquierda en este caso, imagínate, pues se levanta, que es la trasera derecha, y viceversa. Levanta la patita del coche básicamente, ¿qué dirías? Oye, qué bien, guarda neumáticos. Sí, lo que pasa es que, o sea, no lo levanta como en un turismo, pero que no esté todo el neumático en contacto con el suelo o con la fuerza que tuviera que tener el neumático, pues hombre, la verdad que a mí no me parece del todo bien. ¿Cuáles son las causas de esto? Pues yo qué sé, puede ser de pura geometría. Puede ser que igual están intentando forzar en setup de suspensión ir con un antivuelco, con un anti-roll demasiado duro detrás, y entonces
el anti-roll lo que hace es unir los dos neumáticos, las dos ruedas de un eje para evitar que una se levante mucho y la otra se levante poco. Y cuando una se levanta, hace que la otra se quede o no. Entonces, si tú tienes una antivuelco, una anti-roll muy dura, lo que puedes hacer es que a lo mejor por la carga que estás metiendo en la interior estás levantando demasiado la exterior. Si haces más blandita esa barra, pues bueno, la exterior no va a doblarse tanto, o sea, no va a levantarse tanto. ¿Cuál es el problema? Que entonces puedes hacer que el coche sea más subviraje. Puedes ablandar eso, la anti-roll, y a lo mejor no tienes ese problema de que el coche levante tanto la patita, pero igual le metes mucho subviraje. Le puedes liberar un pelín el diferencial también para que la rueda interior gire más que la exterior y por tanto no tenga ese derrapaje. Pero entonces también estás haciendo que el coche pues tenga más subviraje también, y sabemos que ese subviraje era uno de los puntos débiles del Williams en esas curvas de largo radio. Declaraciones de Albon, ya digo, para terminar de hacer toda esta explicación, esta turra técnica que os he dado en The Race. Dice, hay muchos problemas de equilibrio con el coche, nos falta algo de aero también, así que es una acumulación de cosas. El peso es una, y hay también planes en conjunción con la pérdida de peso para traer algo más de equilibrio al coche y de agarre aerodinámico de forma rápida. Lo mejor para Williams, pues que entran con 2 puntitos, ahí lo tenéis, que consiguió de forma milagrosa Carlos Sainz en China, balón de oxígeno en esa lucha en la que, me temo, el equipo está enfrascada con Aston Martin y Cadillac para no ser farolillo rojo. Audi. Equipo en el ojo del huracán de esta silly season de jefes de equipo que se nos ha quedado con la marcha, la partida, el despido, dimisión, no sé, de Jonathan Whitley como jefe de equipo. Sorprendente, la verdad, después de todo el pifostio que montaron en Berlín con el Audi 4, ese Requiem de Mozart y la verdad, una presentación muy guapa del coche. Sorprendente con lo bien que empezó el equipo en Australia sumando con Gaby Bortoleto. Sorprendente que después de solo 2 carreras, en el momento en el que por fin entra Audi, después de haber comido toda la basura que comió Whitley en Sauber, pues se vaya. A ver, el comunicado aludía pues razones personales. ¿Puede verse tentado de volver a Inglaterra después de 2 años en Suiza? Sí. Razones personales también pueden ser querer ganar más dinero y que Aston Martin le haya metido un saco de pasta, porque entendemos que Aston Martin es quien fuerza la salida de Jonathan Whitley, y que haya dicho, pues señores, en Inglaterra estoy muy bien y además voy a cobrar más pasta. Así que nada, a la espera de que tengamos el destino de Jonathan Whitley, ya digo, todo apunta a que va a ser el equipo Aston Martin, pues ahora nos queda Mattia Binotto como doble rol, doble función otra vez para Binotto, igual que en Ferrari en 2019. Team Principal, jefe del equipo y director del proyecto. Dijo Audi en su comunicado que van a revelar la estructura definitiva un pelín más adelante. Entendemos que el nuevo Team Principal. Y yo os digo una cosa, igual es mucha acumulación de funciones para Binotto, y eso de bicefalia, o más que bicefalia, de tener la cabeza partida en 2 departamentos, históricamente no ha funcionado, y Binotto es un buen ejemplo de ello en Ferrari, pero algo tampoco está funcionando en el modelo de Audi, porque ¿os acordáis de la época en la que estaban divididos Aluni Bravi y Seidel? Aluni Bravi se acabó yendo, se quedó solo Seidel, luego Seidel se peleó con Oliver Hoffman, el director técnico, y de la Honda, ¿sabes? Le pegó una hostia a Hoffman que de la Honda expansiva se mataron los dos y echaron a los dos. Entraron Binotto y Whitley y ahora tampoco funciona lo de Binotto y Whitley y se va Jonathan, que puede ser porque Aston Martin ha metido un saco de pasta, pero no sé, insisten en Audi en esa bicefalia y tampoco da la sensación de que sea quizá el modelo que mejor le viene al equipo. Pero bueno, de momento, oye, 2 puntitos, 2 más que Aston Martin. En Australia, eso sí, 0 en China, y un coche, el de Gaby Bortoleto, que ni siquiera salió, así que también deberes para la gente de Neuburg en este tercer Gran Premio de la temporada. Alpine, Ocon, sí, bienvenidos a 2022. Colapinto que llega con el casillero de puntos estrenados ya en Alpine. Es verdad que hubo cierta decepción en el equipo porque se podría haber sumado más en China. Ahora sí, si no se lo hubiera llevado Esteban Ocon. Pero igualmente, oye, mira, doble punto de Alpine en China y la mirada ya puesta en este Gran Premio de Japón. Son 10 en total lo que tiene ahora mismo el equipo. El cambio respecto al año pasado con ese motor Mercedes es ostensible. Y Franco Colapinto, que se estrena en Gran Premio de Japón, porque por debutes tardíos nunca ha estado... ¿Debutes? Yo debuté, sí, ¿por qué no? En debuts tardíos nunca había corrido en Suzuka en Fórmula 1. Dice Colapinto en el comunicado previo, dice, en retrospectiva, me alegró marcharme de Shanghái con mi primer punto en el casillero para el equipo, especialmente después de algunas batallas muy emocionantes en pista. Estoy realmente impresionado con las mejoras que el equipo ha realizado. La diferencia entre Melbourne y Shanghái resulta evidente a simple vista. Me entusiasma enormemente correr en Japón, es un país increíble y estoy deseando vivir la experiencia en este mítico circuito.
Racing Bulls, decoración especial para este fin de semana, más toque de rojo en el coche. Ellos dicen que por la Spring Edition. Ya digo, a mí me encaja por ese Red Bull Cherry Edition que llevan en el ala trasera. Todo homenaje un poco a la Sakura. Se reveló el 21 de marzo en el evento de Red Bull Tokyo Drift. Y es que no hay mucho más de Racing Bulls en la previa. Para mí lo más importante, que veis ahí 12 puntos en el casillero, sexta posición, lo que significa que están igualados a Red Bull. Racing Bulls y Red Bull tienen el mismo número de puntos. ¿Crisis? Sí, crisis. Yo creo que quizá crisis. Lo contamos hace alguna semana. Un VIP que sacó fotos de la báscula en China reveló que este Red Bull ha comido mucho en Navidades, unos 19-20 kilos calculábamos nosotros de sobrepeso sobre el límite de 768 de este año. Las salidas son un problemón absoluto y Verstappen está absolutamente desquiciado. Sigue criticando el reglamento y lo que más se ha divertido este año ha sido en el fin de semana del Nordschleife. Victoria, por cierto, y descalificación también para Max Verstappen, Dani Juncadella y Jules Gounon por irregularidad en el uso de juegos de neumáticos. Y en el mundo real, en lo que le da de comer a Verstappen, que es la Fórmula 1, pues la cosa pinta fea. Pinta tan fea que ya empiezan a salir las voces con la historia de siempre. Jolyon Palmer señala en F1 Nation Podcast, pues que oye, que sí, que van a empezar las conversaciones y que Max Verstappen volverá a apuntar otra vez al equipo Mercedes, porque dice textualmente, Jolyon no está aquí siquiera para luchar por un podio, estará buscando una manera de sentarse en ese Mercedes, porque tienen el mejor coche y estarán como mínimo en la mezcla para ser campeones el próximo par de años. Yo lo único que puedo hacer aquí, con todo el respeto del mundo a Kimi Antonelli, es una cadena de oración para que se le pire la pinza a Wolff y diga, bueno, yo ya lo he ganado todo y ahora hemos venido aquí a los jajas, y que el año que viene Verstappen y Russell estén en el mismo equipo, porque esa dupla, aunque gane la carrera por 30 segundos, sí que puede ser muy, muy explosiva. Haas, cuarto en constructores. Qué pedazo de temporada, qué pedazo de arranque que están teniendo. Decoración especial para Haas, como digo, en este Gran Premio. Su carrera más local que nunca, porque este año los lazos con Gazoo Racing son más cercanos que nunca. Decoración honor Godzilla, lo que os he contado no es coña, es la celebración del acuerdo que hay con la firma japonesa Totco, que fue la que creó Godzilla. ¿Quién sería Godzilla ahora mismo? Pues hombre, igual me podríais decir que Esteban Ocon, pero el bicho es Oliver Bergman, que lleva 17 puntazos, los mismos que estáis viendo aquí. Todos los puntos de Haas este año son de Oliver Bergman, que está quinto en el campeonato, y Ocon está 17º. Circunstancial por abandonos, etcétera, etcétera. Está por delante de Norris y de Verstappen, por supuesto. Pero oye, en Haas que vienen con optimismo, porque en Australia y en China, que son dos circuitos muy distintos, pues han tirado muy bien, y a ver aquí en Suzuka, pero igual delante de casi su afición local, porque esto es circuito Honda, no Toyota, pues pueden dar una sorpresita. McLaren, gran pregunta que tengo con el equipo McLaren, si va a conseguir Piastri hacer su primera salida de la temporada 2026. Dos grandes premios en los que, la verdad, se podía haber quedado en casa porque entre accidente y problema mecánico no ha recorrido ni un solo metro. Problema eléctrico, confirmaron los pilotos, tanto para Norris como para Piastri. Diferente el problema en ambos casos, pero que les previno de poder competir en el Gran Premio. Norris lo supo 20 segundos antes, o sea, 20 minutos antes de que empezara la vuelta de formación, y a Piastri le pasó en la parrilla cuando ya no hubo opción, sin duda ninguna, de poder arreglar ese problema. Sigue intentando Zak Brown levantar la moral del equipo. Ha hecho el equipo McLaren, ha publicado un vídeo donde sale ahí we're racers, we have the best cars, the best team in the world and the best culture competition in the world, y muchas palabras vacías que hasta que no entiendan muy bien la unidad de potencia de McLaren, pues no le va a dar opciones de estar luchando ahí arriba. Otros que van a agradecer en McLaren el parón hasta Miami. A ver, Ferrari, 2 carreras, 2 podios, uno de ellos de Hamilton. Ferrari confía en tener a dúo y poder acercarse a Mercedes. Ferrari está en esa lucha política por el tema del alerón delantero de Mercedes, y Ferrari que está un poquito cansada también del tema de las salidas. ¡Ya basta! ¡Se acabó!, ha dicho Frédéric Vasseur, respondiendo a los comentarios de Russell, que poco menos que lo llamaban egoísta por la postura de Ferrari de no querer modificar el procedimiento de salida, porque dice que es muy peligroso. A ver, Declas de Sky Sports, dice Frédéric Vasseur, cito textualmente: ya hemos cambiado masivamente la regla de la salida con la historia de los 5 segundos, y hace un año fui a la FIA, levanté la mano sobre el procedimiento de salida y dije, chicos,
esto va a ser difícil. Y la respuesta fue clara. Teníamos que diseñar el coche acorde al reglamento y no cambiar el reglamento para que encajara con el coche. Nosotros diseñamos el coche para que encajara con el reglamento. El cambio de los 5 segundos, la historia de la luz. No nos ayudó para nada, pero en algún momento hay que decir basta. Y en ese sentido, se le repreguntó a Frédéric Vasseur si él está ya contento, y dijo Frédéric Vasseur que sí, que él considera que es un caso cerrado y que sí, mi nombre no es Moon, mi nombre es Luna. Perdón. Pero que caso cerrado, básicamente, dice Ferrari con el tema de las salidas, que se acabó la tontería, que ya no se van a meter más segundos ni procedimientos extra, que haber hecho un turbo más pequeño y haber estudiado. Ya está. Equipo Mercedes, lo hemos contado en la sección del día, que está ahora mismo en duda la legalidad, o al menos Ferrari pone en duda, la legalidad de la ala delantera del equipo Mercedes. Info de autoracer.it, de los medios italianos, que básicamente lo que dicen es que Ferrari sospecha de que Mercedes no cumple con la forma en la que se tendría que cerrar el alerón delantero. Tiene que pasar, según reglamento, 400 milisegundos máximo entre el momento en el que el alerón está abierto y el alerón está cerrado. Y en Mercedes hay unas imágenes donde se ha visto que eso se hace en 2 tiempos, un primer golpe y un segundo, y eso es más tiempo que los 400 milisegundos que dice el reglamento. Así que, pues ahora mismo Ferrari está jugando esa guerra, y lo que dicen desde Italia es que podría haber inspecciones extra al alerón delantero del equipo Mercedes en este Gran Premio de Japón. Relación de compresión, alerón bifase, pues son trampas. No sé si son trampas o es un equipo que está muy enchufado, ingenieros que están en lo mejor de su juego y que están buscando el límite del reglamento. Pero lo dicho, Ferrari ha solicitado una aclaración formal según autoracer.it. Lo importante, deportivamente hablando, pues que Mercedes llega al Gran Premio como dominador absoluto. Antonelli ya ha ganado una carrera. Hay 4 puntos de diferencia entre Antonelli y Russell en el campeonato del mundo, lo que significa que, contando que aquí van a hacer doblete, porque no os engañéis, aquí van a hacer doblete también, pues el que termine por delante del otro va a ser líder en el super parón de Fórmula 1 que vamos a tener en el mes de abril. Van a correr ríos de tinta, como esa persona sea Kimi Antonelli. Lo descubriremos este fin de semana con estos horarios, y cierro aquí ya la guía. Libres 1, fin de semana normal, volvemos otra vez al de los 3 entrenamientos libres. Libres 1 serán a partir de las 3:30 de la mañana, 3:15 estaremos en directo en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Libres 2 a partir de las 7 de la mañana, 6:45 el directo. Libres 3, 3:30, 3:15 la previa, la cual ya arrancará a las 7, 6:30 de la mañana. Empezaremos la retransmisión en soymotor.com, y por supuesto a las 7 de la mañana la carrera, a las 6 de la mañana la previa del Gran Premio de Japón, tercera ronda de este Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2026, la última antes de un mes entero de parón de Fórmula 1 de abril, así que más razones que nunca para disfrutar de esta nueva entrega de esta Fórmula E con esteroides según Verstappen, esta mejor Fórmula 1 de la historia según Lewis Hamilton.